Hola, buenos días. Yo soy la maestra Paola Rodríguez y parte de mi trabajo en el Politécnico es ser coordinadora de la biblioteca y también dar clases de literatura. Bueno, yo soy egresada de la licenciatura en literatura hispano-mexicana y parte de mi trabajo y de mi formación es fomentar el hábito o promover y compartir el hábito de la lectura con mis estudiantes y con las personas que me visitan en la biblioteca. Entonces, esta conferencia es precisamente para platicarles por qué es tan importante y por qué es necesaria la lectura en nuestras vidas y cómo nos puede ayudar a ser más críticos, más reflexivos sobre el espacio en que vivimos y sobre nuestra manera en cómo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor. Porque yo creo que una idea muy errónea de la lectura es que solamente sirve de recreación o que es algo que se practica en la soledad y que ahí se queda, ¿no? Y mientras una parte puede ser verdad, el objetivo que nos reúne aquí hoy, como yo les digo, es mostrarles lo mucho que los beneficia también la lectura en nuestra relación con el entorno. Y bueno, me gustaría rápidamente platicarles cómo fue mi interacción o cómo fue que yo llegué a la lectura o a la literatura como parte de mi vida o cómo fue para mí tan importante pues este arte. Primero, para mí desde muy pequeña me llamó la atención leer. Desde que mi mamá me enseñó a leer, hacía yo todo lo posible por leer todo lo que estuviera a mi paso. Disfrutaba mucho de leer todos los letreros que me encontraba a mi alrededor. Para mí en ese momento, cuando aprendí a leer, fue como tener un nuevo superpoder. Suena medio raro, pero sí así fue, porque para mí pues era una habilidad que me estaba dando acceso a un mundo nuevo, a una forma de lenguaje que me permitía conocer cosas que antes pues no conocía. Y aunque solo fueran anuncios publicitarios, pues para mí yo todo lo absorbía, ¿no? Porque así somos cuando somos niños. Entonces, bueno, ya con el tiempo, cuando estuve un poquito más grande, mi papá también fomentó mucho mi hábito lector, compraba libros para mí y pues yo seguía leyendo. Me acuerdo mucho cuando entré a la primaria, que cuando recibí mi primer libro de lecturas que me dieron en la escuela, lo leí. En el primer día que me lo dieron me encantaron los cuentos que había en ese libro y por cierto creo que ese libro se ha vuelto muy famoso y marcó a muchos de mi generación porque pues era un libro de cuentos para niños muy muy simpático y desde ahí pues yo me fui involucrando más con todo esta parte lectora, con concursos de lectura, incluso de declamación y bueno, de ahí yo empecé como les digo, a tener un hábito lector muy grande. Ya cuando yo estuve en la secundaria, en la preparatoria, para mí los libros me sirvieron como acto de rebeldía, me ayudaban mucho a cuestionarme todo lo que yo conocía, todo lo que yo vivía a mi alrededor. A veces yo me cuestionaba las reglas, pues de todo, ¿no? Cuando somos adolescentes nos cuestionamos todo, por qué debemos de hacer ciertas cosas, por qué las personas mayores nos dicen que debemos de ser de determinada forma. Entonces yo también estaba en constante cuestionamiento de todo, incluso me preguntaba por qué los humanos reaccionan de determinada forma o por qué convivimos de esta forma. Entonces la literatura, si tú eres también como yo, la literatura te puede dar muchas respuestas. Si eres una persona que no se cuestiona nada, que sigue las reglas sin pensarlo o no se ha preguntado por qué vivimos como vivimos, entonces es porque no te has acercado a la lectura. Son personas que seguirán su vida sin hacerse grandes preguntas, sin ser curiosos. Entonces, bueno, los libros que yo leí en mi adolescencia, como 1984 o Jack Kerouac, en El Camino, es una novela que a mí me gusta mucho hasta la fecha. Y me acuerdo que contaba las historias de un escritor muy joven que cruzaba y viajaba con sus amigos por todo Estados Unidos hasta llegar a México. Entonces, cuando yo leí esa novela, yo quería ser como él, yo quería viajar por todo el mundo, quería conocer. Entonces, precisamente, pues la lectura te invita, ¿no? Te motiva a hacer muchas cosas. Y yo quiero que ustedes también compartan, o quiero más bien compartirles yo esa emoción por la lectura. Y bueno,
¿Por qué es importante leer? Es la pregunta que nos trae aquí. Primero hay que decir que en nuestro país el hábito de lectura es muy bajo. Incluso hay miles y miles de personas en el país que son analfabetas. Esto quiere decir pues que no saben leer ni escribir. Por lo que hay que tener en claro que el que tengamos nosotros acceso a una educación y que estemos aquí y sepamos leer y escribir es también un privilegio, y yo creo que es un privilegio que debemos de aprovechar a su máximo potencial, y qué mejor que aprendiendo a leer y que acercándonos a la lectura. Y digo aprendiendo a leer porque creo que leer está compuesto de diferentes etapas que más adelante vamos a ver y que les voy a platicar. Leer nos abre muchos mundos. ¿Quién no ha escuchado esa frase que a lo mejor es muy trillada? Pero aunque trillada, es muy cierta, porque en la lectura encontramos nuevas maneras de ver la vida, nuevos espacios para recrearnos, y cuando estamos solos, cuando en cierto momento de la vida no tenemos ánimos de salir o de hablar, y sobre todo ahora, ¿no?, que estamos en tiempos pues muy difíciles de pandemia en la que aunque quisiéramos salir pues no podemos. El arte yo creo que siempre estuvo y estará aquí para ayudarnos, ya sea la música, ya sean las películas. Si les gusta pintar, dibujar o escribir, pues el arte nos ayuda mucho a expresar emociones y a crear de ellas algo satisfactorio, algo bonito, algo que podemos ver, sentir o tocar. La lectura, aunque no nos produzca algo tangible, algo que nosotros podamos ver y tocar, pues nos va a producir grandes satisfacciones. Yo sé que la lectura nos exige también mucha hasta quietud física, ¿no? La lectura nos pide estar a lo mejor sentados o quietos, y hay personas a las que no les gusta pues mantenerse quietas, pero yo les aseguro y créanme que si practican la lectura, pues a pesar de que nuestro cuerpo físico nos esté moviendo, su cerebro va a estar trabajando muchísimo. Uno, porque el cerebro está descifrando las letras que nuestros ojos observan. Dos, porque nuestro cerebro comprende lo que está leyendo al momento de nosotros pasar por nuestros ojos a las letras. Y tres, también nos imaginamos lo que estamos leyendo. Y cuatro, porque continuamente estamos empatizando o creando un criterio respecto a la información que estamos recibiendo del libro o de lo que el autor nos está diciendo. Entonces a partir de ahí nosotros nos podemos crear nuestras propias ideas y podemos tener una conversación con el autor. Por eso es muy muy importante que tengamos el hábito lector, porque si no practicamos la lectura pues iremos perdiendo esas habilidades, y después si no leemos bien, si no trabajamos si nos trabamos mucho, porque a lo mejor estamos leyendo y como que no podemos pasar de esa primera línea porque no entendemos esa palabra, entonces pues no podremos concretar las siguientes etapas, ¿no? Si, como les digo, si nos trabamos mucho leyendo, pues ya no entenderíamos lo básico que estaba tratando de expresar el autor o la autora, entonces seremos incapaces de comprender y de crear una reflexión y formar nuestras propias ideas, porque como les digo, pues no hemos pasado a la siguiente etapa. Por eso es importante el hábito, porque para esas cosas, si nosotros tenemos el hábito, entonces el cerebro hará las primeras etapas de manera automática. Entonces yo creo que por eso muchas personas no se animan a leer, porque se quedan en esa primera etapa y ya no logran disfrutar de los beneficios que traen los libros. Y por eso entre más jóvenes seamos, es mejor que empecemos a leer, que practiquemos este hábito, porque ya después será más complicado, no imposible, claro que no, pero será más complicado adaptarnos a como les digo, a este hábito, e incluso en la escuela pues nos va a parecer que el estudio es muy aburrido, que se nos va a volver muy pesado estudiar, porque pues precisamente no podemos leer. Entonces también por eso les digo, es muy importante que nos acerquemos a la lectura y que formemos este hábito. Y bueno, ¿por qué es importante leer? Es la pregunta que nos trae aquí.
Primero hay que decir que en nuestro país el hábito de lectura es muy bajo, incluso hay miles y miles de personas en el país que son analfabetas. Esto quiere decir pues que no saben leer ni escribir, por lo que hay que tener en claro que el que tengamos nosotros acceso a una educación y que estemos aquí y sepamos leer y escribir es también un privilegio, y yo creo que es un privilegio que debemos de aprovechar a su máximo potencial, y qué mejor que aprendiendo a leer y que acercándonos a la lectura. Y digo aprendiendo a leer porque creo que leer está compuesto de diferentes etapas que más adelante vamos a ver y que les voy a platicar. Leer nos abre muchos mundos. ¿Quién no ha escuchado esa frase que a lo mejor es muy trillada? Pero aunque trillada, es muy cierta, porque en la lectura encontramos nuevas maneras de ver la vida, nuevos espacios para recrearnos, y cuando estamos solos, cuando en cierto momento de la vida no tenemos ánimos de salir o de hablar, y sobre todo ahora, ¿no?, que estamos en tiempos pues muy difíciles de pandemia en la que aunque quisiéramos salir pues no podemos. El arte yo creo que siempre estuvo y estará aquí para ayudarnos, ya sea la música, ya sean las películas, si les gusta pintar, dibujar o escribir, pues el arte nos ayuda mucho a expresar emociones y a crear de ellas algo satisfactorio, algo bonito, algo que podemos ver, sentir o tocar. La lectura, aunque no nos produzca algo tangible, algo que nosotros podamos ver y tocar, pues nos va a producir grandes satisfacciones. Yo sé que la lectura nos exige también mucha, hasta quietud física, ¿no? La lectura nos pide estar a lo mejor sentados o quietos, y hay personas a las que no les gusta pues mantenerse quietas, pero yo les aseguro y créanme que si practican la lectura, pues a pesar de que nuestro cuerpo físico nos esté moviendo, su cerebro va a estar trabajando muchísimo. Uno, porque el cerebro está descifrando las letras que nuestros ojos observan. Dos, porque nuestro cerebro comprende lo que está leyendo al momento de nosotros pasar por nuestros ojos a las letras. Y tres, también nos imaginamos lo que estamos leyendo. Y cuatro, porque continuamente estamos empatizando o creando un criterio respecto a la información que estamos recibiendo del libro o de lo que el autor nos está diciendo. Entonces a partir de ahí nosotros nos podemos crear nuestras propias ideas y podemos tener una conversación con el autor. Por eso es muy muy importante que tengamos el hábito lector, porque si no practicamos la lectura pues iremos perdiendo esas habilidades, y después si no leemos bien, si no trabajamos, si nos trabamos mucho, porque a lo mejor estamos leyendo y como que no podemos pasar de esa primera línea porque no entendemos esa palabra, entonces pues no podremos concretar las siguientes etapas, ¿no? Si, como les digo, si nos trabamos mucho leyendo, pues ya no entenderíamos lo básico que estaba tratando de expresar el autor o la autora, entonces seremos incapaces de comprender y de crear una reflexión y formar nuestras propias ideas, porque como les digo pues no hemos pasado a la siguiente etapa. Por eso es importante el hábito, porque para esas cosas, si nosotros tenemos el hábito, entonces el cerebro hará las primeras etapas de manera automática. Entonces yo creo que por eso muchas personas no se animan a leer, porque se quedan en esa primera etapa y ya no logran disfrutar de los beneficios que traen los libros. Y por eso entre más jóvenes seamos, es mejor que empecemos a leer, que practiquemos este hábito, porque ya después será más complicado, no imposible, claro que no, pero será más complicado adaptarnos a como les digo, a este hábito, e incluso en la escuela pues nos va a parecer que el estudio es muy aburrido, que se nos va a volver muy pesado estudiar, porque pues precisamente no podemos leer. Entonces también por eso les digo, es muy importante que nos acerquemos a la lectura y que formemos este hábito. Y bueno, como les decía, también la literatura nos puede abrir caminos en el ámbito laboral y obviamente también en el académico. Pues notarás que
al entrar a la universidad se te facilitará comprender temas, e incluso cuando te pidan hacer trabajos de investigación o trabajos más importantes como la tesis, por ejemplo, que yo creo que a todos algún día les pedirán hacer una tesis, pues para ustedes será mucho más fácil porque ya traerán toda la experiencia lectora, la experiencia pues más intuitiva y curiosa, entonces los beneficiará muchísimo. En los trabajos se valora también mucho cuando una persona puede expresarse de manera oral y escrita satisfactoriamente, y por eso también podrían ganar más méritos y beneficios, pues creando nuevas oportunidades de avanzar, se van a dar cuenta que ustedes van a estar preparados pues bien académicamente, y es por eso que yo quiero invitarlos a que lean, a que despierten su espíritu crítico y que siempre se cuestionen todo lo que ven y escuchan, porque así no están dependiendo de las ideas de otras personas, o no dejarán que otros piensen por ustedes. Si no se cuestionan, dejarán que los demás pues les metan ideas y no pensarán por ustedes mismos. Entonces, por eso les digo que la lectura los invita a ser más críticos. La literatura y los libros nos ofrecen el conocimiento de gente que ha estudiado muchísimo, gente especial que ha visto el mundo desde maneras peculiares y que nos brindan una ventana a sus espacios, a su imaginación, que amablemente escriben para compartir su conocimiento al mundo. Entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo bastante. Los libros desde siempre han sido, insisto, símbolo de rebeldía. Tantos libros han sido prohibidos a lo largo de la historia de la humanidad. Muchos libros que promovieron ideales y peleaban en favor de los oprimidos, o como pasaban en varias revoluciones de los países, que la manera en que las personas podían expresarse y compartir sus ideas con otros, ideas a lo mejor revolucionarias o que no estaban bien vistas por gobernantes más estrictos o dictadores, por ejemplo, pues todos esos libros, los libros han funcionado, les digo, como un conducto para compartir ideales, para compartir emociones con las personas. Incluso se me ocurren los libros de astrónomos que iban en contra de instituciones tan grandes como la iglesia, porque se atrevían a dudar de lo que se establecía como cierto en ese momento. Entonces, la lectura te abre el mundo, te abre horizontes y sobre todo hace que te cuestiones. Y yo por eso los invito a que se animen a leer, anímense a cuestionar todo lo que les rodea, anímense a cuestionar todo. Y verán que en los libros podrán encontrar muchas respuestas, o al menos también ustedes podrán forjar sus propias ideas sobre lo que piensan, sobre su filosofía de vida también. Y pues aprovechando este espacio y este video, también los invito a que sigan la página de la escuela en Facebook, la página de la biblioteca de la escuela. Se llama Biblioteca Politécnico de la Frontera, Biblioteca Politécnico de la Frontera, así todo seguido. Y en esa página, pues ahora que no estamos o que no están ustedes yendo a la biblioteca, pues desde ahí yo comparto libros, cuentos y todo aquello relacionado pues a la lectura o a diferentes artes también. Ahí también me pueden mandar un mensaje si quieren. Yo les puedo recomendar un libro. Si ustedes quieren un libro como más personalizado o que busquen recomendaciones pues en general, pues yo les puedo también ayudar, y me daría mucho gusto saber que se animan a acercarse a la lectura. Entonces pues aquí se termina mi pequeña conferencia, mi pequeño video. Espero que pues alguien se anime a leer, me haría muy feliz. Y pues espero que estén muy bien. Les envío un saludo a todos a sus casas y cuídense mucho. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.